Muy buenos días, queridos hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del perdón entre aquellas personas que formamos parte de la iglesia y la importancia de lo que representa el amor de Dios obrando en nuestra vida, que nos permite tener la misma misericordia que el Señor tuvo con nosotros al perdonar nuestros pecados. El día de hoy yo quería compartirles lo que tenemos la escritura en Romanos 14:1 al 14:12, titulada Los débiles en la fe, que tiene que ver también con el tipo de relaciones entre los cristianos, con el tipo de personas que formamos parte de la iglesia y nos damos cuenta a través de esta epístola de que no todos somos iguales y que tenemos debilidades. Vamos a leerla. Romanos 14 del 1 al 12. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos y lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder. Esta lectura está bajo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Una de las razones por las cuales la gente tiene una idea equivocada de lo que es iglesia es porque piensan de que es el lugar donde van las personas perfectas a juntarse con otras personas que son perfectas para adorar a un Dios perfecto que se goza cuán perfectos somos cada uno de nosotros. Y esta sensación, muchas veces equivocada, nos hace pensar que tenemos que ser muy puros y muy santos para poder servir al Señor e ingresar a una congregación. Si nosotros invitáramos a personas, digamos, pecadoras, que están en pecado, como un alcohólico, un drogadicto, un delincuente, ellos no se sentirían cómodos en la iglesia porque se sentirían como un lunar en medio de una congregación que muchas veces da la apariencia de santidad, de pureza y de perfección, cuando en el fondo no es así. Porque la iglesia es el lugar donde nosotros tenemos que reunirnos, donde reconocemos que somos personas que hemos caído, que hemos fallado, que hemos experimentado la misericordia de Dios y donde reflejamos y revelamos nuestras debilidades, nuestras aflicciones, nuestras adicciones y donde también reflejamos nuestras necesidades. Es el lugar donde nosotros debemos venir a mostrarnos tal como somos, con imperfecciones y no con tanta pureza y santidad. Y es el lugar donde muchas veces nosotros evitamos mostrar nuestros errores
y nuestros fracasos. La gente al principio quizás pueda admirar nuestra santidad, nuestra pureza, nuestra perfección, pero en la medida que vaya transcurriendo el tiempo se va a ir alejando, porque lo va a ver como un mundo paralelo al cual vive, otra realidad, otro universo. Pablo entendió bien lo que era la debilidad. En 2 Corintios 12, 9 y 10, en la versión Nueva Traducción Viviente, quería compartir con ustedes lo que Pablo habló acerca de la debilidad. Dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo se alegraba de mostrar sus debilidades porque es a través de sus debilidades donde el poder de Dios se manifestaba grandemente sobre su vida. Él se gozaba en las persecuciones, en los insultos, porque él se hacía fuerte cada vez que él se mostraba débil. Y él hacía alarde de sus debilidades. Yo no sé cuántas veces nosotros podamos en nuestra vida haber escuchado un mensaje donde la persona que predica el mensaje alardea de sus debilidades. Porque generalmente tratamos de ocultar nuestras debilidades, porque aun si somos pastores queremos reflejar una pureza, una santidad y un carácter para poder mostrar a la iglesia un estilo de vida superior al que vive el mundo. Y somos seres humanos, como todos, tenemos imperfecciones y con mucha razón tenemos también debilidades. Pablo decía que si uno se mostraba perfecto, no solamente esto reflejaba una mentira, y la gente va a ver que esto solamente es una simple religión y no la salvación que Dios ofrece a través del Evangelio para gente como tú y para gente como yo y para gente como los demás que somos totalmente imperfectos. Estuve buscando el día de ayer varios ejemplos en la Biblia acerca de personas que Dios llamó grandes héroes de la Biblia, personas que Dios llamó, pero personas que eran totalmente imperfectas, totalmente inseguras, quizás personas no apropiadas para ese llamado que Dios les había hecho. Y estaba viendo, por ejemplo, Jacob engañó, Pedro negó a Cristo, David cometió adulterio, Noé se emborrachó, Jonás huyó de Dios, Gedeón era inseguro y miedoso, Miriam era chismosa, Marta se preocupaba por todo, Tomás dudó, Saqueo cometía fraudes con los impuestos, Elías, el gran profeta Elías, se deprimía, Moisés era tartamudo, Sansón era esclavo de sus propios deseos sexuales, Abraham se adelantó a la promesa de Dios, Isaac era muy confiado y muy manipulado por su esposa, Rebeca era selectiva, Pablo era terco, obstinado y enfermizo. Quizás tenemos una idea equivocada de los grandes héroes de la Biblia, pero la palabra nos muestra que esas personas a quien Dios llamó eran personas como tú y como yo, con inseguridades, con temores, con imperfecciones, con muchos pecados, y sin embargo fueron usados por el Señor.
Quizás uno de los más grandes ejemplos que podemos ver de personas que quizás mostraron un estado de debilidad ante un llamado de Dios fue el caso de Josué. Todos saben que Josué fue el sucesor de Moisés. Josué de un momento a otro queda a cargo de todo un pueblo en el desierto. 4 o 5 millones de judíos en el desierto. Se queda a cargo. Él no fue preparado para este momento. Moisés muere en el desierto, alejado del pueblo, y Dios llama a Josué para que asuma el reto inicial que le dio a Moisés. Y yo me pongo en los zapatos de Josué, semejante responsabilidad en medio de un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que se quejaba, un pueblo que Moisés tuvo que soportar durante 40 años, era tremendo. Y Josué estaba muy temeroso de poder asumir el reto que Dios le estaba dando, porque él no se sentía una persona capacitada, él no se sentía la persona quizás que tenía esa capacidad para poder afrontar ese llamado de Dios, como lo tenemos tú y como lo tenemos yo. Muchas veces nosotros nos sentimos incapaces porque es en esos momentos donde nuestra debilidad, aquella que tratamos de ocultar a los demás, aquella que no queremos que se visualice en nuestras acciones, aquella debilidad que refleja lo que tú y yo verdaderamente somos, es la misma debilidad, el mismo temor que José tenía para afrontar este llamado de Dios. Pero ante esta debilidad de Josué, Dios le habla y vamos a ver lo que Dios le dice. Veamos en Josué 1:5 al 7 y le dice: nadie te podrá hacer frente. Qué tremendo. Nadie te podrá hacer frente. Y yo tomo esta palabra no solamente como para Josué, la tomo para mí y también quiero que la tomes tú para ti. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué 1:7. Nuevamente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué estaba muy temeroso y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, y no una vez. En Josué 1:7 se lo dice por segunda vez. Y en Josué 1:9 le vuelve a repetir lo mismo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Se lo dijo 3 veces. ¿Por qué? Porque Josué estaba atravesando por un ataque de pánico. Recibir tremenda responsabilidad. Reconocer su debilidad, su incapacidad para asumir la tarea que Dios le había mostrado a Moisés. Él sabía: yo no soy Moisés. Moisés vio la zarza ardiendo. Moisés recibió un llamado directo de Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Yo no soy Moisés. Yo no tengo el entrenamiento, no tengo la capacidad que tenía Moisés, y quizás tampoco tengo la unción. No tengo su carácter, y Señor, yo no voy a poder. Y el Señor, en función a esto, le recalca ante su ataque de pánico: esfuérzate y sé valiente. Y le dice que tú lo vas a lograr porque yo estaré contigo.
La única manera de poder asumir los retos que Dios nos da es si nosotros estamos de la mano con Él. Si nuestra vida está alejada de Dios, es difícil que nosotros podamos asirnos de la mano del Señor y poder lograr aquellas cosas que Dios nos está demandando. Le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es la valentía? La valentía es ser corajudo, es enfrentarse a todos los retos. La valentía implica morirse de miedo, pero aún así muerto de miedo, me enfrento al gigante porque me mandaron a enfrentarme al gigante. Eso es ser valiente. Ser valiente no es dejar de tener temor, de tener miedo, sino es enfrentarte, aún en tus temores, al gigante al cual te mandaron a enfrentarte porque te lo ordenaron. El diccionario dice que la valentía es la determinación para enfrentar a situaciones arriesgadas o difíciles. En Marcos 16, 17, en la versión Nueva Traducción Viviente, dicen, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Y acá hay algo importante. Las señales milagrosas vienen como consecuencia de lo que tú crees, de tu fe en el Señor. ¿Qué cosa fue lo que le dijo a Dios a Josué? Dice, nadie podrá hacer frente de ti, porque así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y es la misma palabra que hoy el Señor te está diciendo para enfrentar tus temores, para enfrentar tus debilidades. De la misma manera como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, Dios estará, mi querido hermano y hermana, contigo. Y nadie te podrá hacer frente. Ninguna pandemia te podrá hacer frente. Ningún problema económico te podrá hacer frente porque Dios está contigo. Ninguna enfermedad. Nada que el enemigo te pueda mandar. Nada de las circunstancias negativas que puedan rodear tu vida te podrá hacer frente porque Dios está contigo y por lo tanto esta mañana Dios te dice que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, reconociendo que eres débil, reconociendo tu incapacidad, reconociendo tus temores, tus dudas. El Señor le dice a Josué, en Josué 3:7, le dice claramente, hermanos, y esta palabra tenemos que tomarla para nosotros. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy, empezaré a convertirte en un gran líder. A los ojos de todos los israelitas sabrán que yo estoy contigo, tal cual como estuve con Moisés. El temor de Josué era fundado. Le estaba dejando a cargo un pueblo totalmente rebelde, un pueblo incrédulo, un pueblo que renegaba y muchas veces hasta maldecía de Dios y por eso muchos quedaron muertos en el desierto y no llegaron a ver la tierra prometida. Señor, si fallo, ¿qué crees que me va a hacer este pueblo? Con todas mis inseguridades, Señor, Moisés pudo abrir el mar. ¿Cómo quieres que yo pueda hacer lo mismo? En Josué 3:10 dice claramente, hoy sabrán que Dios viviente está entre ustedes. ¿Y por qué lo dijo esto? Porque el Señor le da una instrucción claramente a Josué. Para llegar a la tierra prometida, tenía que atravesar el Jordán. Y el Jordán era un río muy caudaloso. Y justo en esa época, por tiempo de cosecha, el Jordán estaba desbordando. Era imposible atravesarlo. Señor, yo no tengo ya la vara de Moisés. Yo no sé dónde está la varita de Moisés con la que levantó en la mano y pudo abrir el mar. Señor, yo no la tengo. En Josué 3, 15 y 16 nos dice claramente,
Era la temporada de cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí. El Señor dijo claramente, si tú quieres atravesar el Jordán, tienes que llevar el arca y te tienes que meter al agua. Tienes que dar ese paso de fe. El mismo paso de fe que dio Pedro cuando bajó de la barca, tienes que mojarte los pies. Dios le cambió el modus operandi a Josué. Ahora le dijo, vas a tener que creer primero. Vas a tener que creer. Y a veces queremos una señal para empezar a creerle a Dios. Y Dios nos dice lo contrario. Si tú quieres ver las señales, primero tienes que empezar a creerme. Y esto es lo que yo quiero compartir contigo esta mañana, hermano y hermana, a través de este video. Si tú quieres ver señales en tu vida, si tú quieres ver bendiciones en tu vida, primero tienes que empezar a creerle a Dios. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta de tu vida, comienza a creerle a Dios. Porque estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús. Y el Señor nos quiere cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de afrontar los retos en nuestra vida. Hermano, yo te invito a creerle a Dios para que las señales te puedan acompañar. No es bajo nuestro método, no es nuestra perspectiva, ¿no? Muchos quizás están pidiendo señales para iniciar algo y no va a ocurrir. Dios quiere que aprendas primero a creerle a Él, a pesar de lo que te pueda estar rodeando hoy en tu vida, para que tú puedas ver las señales de Dios. Yo creo en ese Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué. Yo creo que ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que acompañó a su pueblo en el desierto. Yo creo en ese Dios que abrió el mar para que su pueblo no perezca. Es el mismo Dios que hoy día, en esta mañana, nos está diciendo, créeme. Créeme para que puedas ver señales. Créeme para que puedas ver cosas maravillosas en tu vida. No te dejes llevar por las circunstancias. No te dejes llevar por la falta de trabajo. No te dejes llevar por el desempleo. No te dejes llevar por las enfermedades. No te dejes llevar por el lamento de las personas. Comienza a creerme. Sé que quizás no eres la persona más capacitada. Sé que eres débil. Sé que muchas veces quieres ocultar tu debilidad con otro tipo de actitud. Pero Dios reconoce que somos débiles y tenemos que reconocer delante de su presencia que somos débiles. Porque cuando nosotros reconocemos que somos débiles, entonces tú y yo nos hacemos fuerte en Él. No nos hacemos fuerte en nosotros, nos hacemos fuerte en Cristo, porque con Cristo todo es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando estamos frente al Jordán, nosotros tenemos que tomar dos opciones, cualquiera de dos opciones. O nos metemos al Jordán y nos ahogamos, o esperamos que Dios, al meternos, abra las aguas. Hay que tomar decisiones que a la vista y paciencia de las más personas pueden sonar un poco disparatadas, quizás no puedan ser bien entendidas. Y estas decisiones las vamos a tener que aprender a tomar en la fe en Jesucristo, en la fe en nuestro Dios. Porque cuando nosotros tomemos decisiones basadas en lo que le creemos a Dios, entonces Dios nos va a respaldar. Ese mismo Dios que acompañó a su pueblo, ese mismo Dios que nos acompaña hoy en día, en este largo caminar por esta vida, en este desierto que muchos estamos atravesando hoy en estos tiempos,
El Señor nos está acompañando. El Señor nos está diciendo, créeme, créeme, para que veas señales. No temas hundirte, no temas ahogarte, solo cree. No temas, cree solamente. Yo te invito a que en este día me acompañes y hagamos alarde de nuestra debilidad. Le digamos al Señor, Señor, somos incapaces. Señor, no tenemos la capacidad de poder afrontar el llamado que tú nos estás haciendo hoy en día. Quizás no somos las personas más indicadas para ti. No seremos tartamudos, pero somos temerosos, somos cobardes, somos miedosos. Entramos en ataques de pánico, no queremos comprometernos para tapar la verdad que los sentimos incapaces. Pero si tú estás conmigo, Señor, creo que voy a ser capaz de poder derribar los muros. Si tú estás conmigo, Señor, me voy a sentir capaz de poder atravesar el Jordán. Y cuando entre al Jordán y mis pies se mojen y me den la sensación de que me voy a ahogar, tú abrirás las aguas una vez más, Señor, para que yo pueda pasar y no me pueda ahogar. Cuando tenemos fe, nos convertimos en personas invencibles, pero para eso tenemos que correr el riesgo de creerle a Dios. Creer en Él, aunque no vea nada, Dios terminará respaldándonos, aunque pasemos vergüenza. Si no creemos como niños, nunca aprenderemos a ser hombres de fe. No te quedes en el sitio cómodo, no te quedes en la barca. Los que se quedaron en la barca nunca contemplaron, nunca sintieron, nunca experimentaron la gloria de Dios en sus vidas. Yo te invito, iglesia del Señor, esa iglesia imperfecta, esa iglesia con problemas personales, no le ocultes tus debilidades al Señor. Somos débiles, muchos somos débiles en la fe. La palabra nos dice que no critiquemos a los hermanos. Tengamos misericordia, reconozcamos que también nosotros somos débiles y que necesitamos la misericordia, la fuerza de Dios, aquella fuerza que nos levanta para que podamos enfrentar todo aquello que se nos pone al frente. Esa palabra que Dios le dio a Josué es la misma palabra que Dios nos está dando a ti y a mí en esta mañana. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ánimo, hermano. Tenemos a Dios de nuestro lado, pero reconoce quién eres delante de Él. Reconoce que no eres la persona perfecta. Reconoce que eres incapaz. Haz alarde delante de Él de tus debilidades, porque cuando te sientas débil, entonces Dios te hará fuerte. Dios te bendiga en este día y te guarde. Bendiciones para todos.